su pueblo, ya juzgó al pecador. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Desde Lima, Perú, queremos darles una cordial bienvenida una vez más, queridos amigos, a La Gran Esperanza. Quienes nos acompañan en este auditorio, bienvenidos, un saludo muy especial. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Y allí donde tú estás, en tu iglesia, tal vez en algún centro de reunión o allí en tu hogar, acompañando la programación a través de la televisión, la radio Nuevo Tiempo, o estás conectado por internet, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta noche. Queremos recordarles que en esta semana estamos ofreciendo un material muy especial con temas que sin duda van a llenar de esperanza tu corazón, van a hacer diferencia en tu vida. Tú puedes obtener este material de forma totalmente gratuita solicitándolo a esta dirección, granesperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, granesperanza@nuevotiempo.org, un precioso material preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Si bien hoy nos acompaña el pastor Stanley Arco, presidente de la Iglesia Adventista en Bolivia. Pastor, muy contentos de tenerlo con nosotros y queremos aprovechar, por supuesto, de enviar un saludo muy especial allí a todos nuestros amigos en Bolivia. Que Dios los acompañe y los abrace de forma muy especial en esta noche. Momentos previos, abrir la palabra de Dios junto al pastor Alejandro Bullón, preparamos el ambiente y para ello, pastor, queremos pedirle que nos acompañe con una oración. Oremos. Senhor, em distintos lugares del mundo, estamos reunidos, Senhor, para escuchar a Tu palavra. Através de Tu Espírito Santo, esté tocando nossos corações, ajudando-nos a entender a verdade que tienes apresentar-nos esta noite. Ajuda-nos a fazer os cambios que sejam necessários e bendice-nos. Te pedimos em nome de Jesucristo. Amém. Ya es muy tarde y sin dormir me arrodillo en aflicción. Mi sufrimiento, dolor y culpa entrego a Cristo en oración. Jesús me llama para pasear y de la mano a conversar, andando
Queridos, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Padre querido que estás en los cielos, cómo es bueno llamarte de Padre, porque entonces nos sentimos tus hijos. No somos solo máquinas fabricadas para trabajar, para producir, para rendir. Somos seres humanos, frutos de tus manos, hijos preciosos a tus ojos. Y lo maravilloso de todo es que te preocupas por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Por eso esta mañana, en este momento, te suplico que tu mano poderosa se extienda y toque la vida de cada persona que ha llegado aquí, a este auditorio al vivo, y a los millones de amigos maravillosos que están recibiendo tu palabra a través del satélite o del internet. Nadie viene a una reunión como esta para conocer a un hombre, para escuchar palabras humanas. Estas personas han venido porque quieren recibir tu palabra en su corazón. Entonces, Señor, danos esta noche una mente espiritual, un corazón espiritual capaz de recibir y entender el mensaje que viene de la Biblia. Si alguien está atravesando por algún drama personal, por alguna lucha terrible, si alguien necesita tomar una decisión para su vida, opera esta noche con poder el milagro que necesita ser operado en esa vida. Pero no permitas que nadie regrese para casa vacío, que todos lleven esperanza en su corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos queridos, yo sé que esta noche es un público diferente del de anoche. Yo sé que cada noche, por las circunstancias, pues nadie va a poder venir 2 noches seguidas. Si ustedes desean acompañar el resto de la programación de la semana, tendrá que ser por el satélite o por el internet. Entonces, bienvenidos a ustedes que están aquí esta noche por primera vez. Todos ustedes son gente linda, gente maravillosa, gente especial. Sabes, querido, en este mundo de desamor, en este mundo de amor humano, y el amor humano es mezquino, es egoísta, el amor humano es humano. Tal vez por eso nos resulta difícil entender el amor divino, porque el amor divino no trae la mancha miserable del egoísmo. Dios sabe amar de una manera diferente, y quiero decirte esta noche que tú eres precioso para Dios y que Dios te ama. Pero cada vez que tú escuchas que Dios te ama, lo primero que haces es relacionar el amor de Dios con tu conducta, con tu comportamiento, con lo bueno o lo malo que haces. Pero Dios no te ama porque eres bueno, ni te deja de amar porque eres malo. Dios simplemente te ama. Escucha una cosa, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, porque Dios te ama sin que hagas nada. Pero escucha otra cosa, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. No importa en lo que tú crees o en lo que no crees. No importa si andas en los caminos de Dios o no. No importa si eres un ateo, un racionalista, un agnóstico. Tú eres fruto del amor de Dios. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y a ti, querido, que me estás acompañando por el internet en diferentes rincones de este mundo, a ti que me estás acompañando por el satélite, en diferentes auditorios, en las casas, en grupos pequeños, en las iglesias, a lo largo y ancho de América del Sur, a donde el satélite está llegando, quiero decirte la misma cosa. De repente estás recibiendo la señal por el internet solo, al otro lado del mundo. Eres precioso para Dios. Así, con tu carácter, con tu manera de ser, con tu personalidad, con las luchas que tienes, con las dudas que martirizan tu mente, eres lo más precioso que Dios tiene. Jamás te olvides de eso.
Ahora, queridos, vamos al texto bíblico. Esta semana estoy analizando la epístola de Judas. Judas. Cada noche voy a dar algunas características del libro, de la epístola de Judas. Judas es un escritor interesante. Él tiene a lo largo de la epístola, son solo 25 versículos, pero Judas tiene un estilo particular de presentar su mensaje. Él usa mucho las famosas triadas. Él repite 3 veces el mismo pensamiento bajo diferentes figuras para concientizar lo que quiere decir en la mente. Por ejemplo, él presenta 3 casos de juicios, que es el mismo juicio. El juicio contra el pueblo de Israel, que salió de Egipto rumbo a la tierra de la libertad, pero por causa de su incredulidad fueron juzgados y no entraron a la tierra prometida. Repite el mismo caso de juicio en el caso de los ángeles, que eran perfectos y sin embargo se rebelaron y fueron juzgados. Y repite también el caso de Sodoma y Gomorra, una ciudad impenitente que fue juzgada. Judas también presenta el caso de 3 individuos rebeldes. Caín es uno de ellos, Balán es otro de ellos y Coré es otro de ellos. Solo en los versículos 1 y 2, Judas repite estas famosas triadas 3 veces. Mira, voy a leer. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, para decir la misma cosa, 3 ideas diferentes. Escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, para decir la misma cosa. En el versículo 2 dice, deseo misericordia y paz y amor, para decir la misma cosa. Ese es un estilo muy particular de Judas que otros autores bíblicos no tienen. Esta noche mi texto es el versículo 3, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Anoche dije que Judas escribió a los llamados, y los llamados se refieren a todos aquellos que sienten el trabajo del Espíritu Santo para entregar su vida a Jesús. El título del mensaje de anoche era, o de esta noche de anoche era, llamados a la esperanza. ¿Por qué llamados a la esperanza? Quiero leer para ustedes un texto de Efesios 4:4, donde se menciona que los llamados somos llamados a la esperanza. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por tanto, ser llamado a la salvación es ser llamado a la esperanza. Y te digo una cosa, solo vale vivir cuando hay esperanza en el corazón. Coloca esto en tu mente. Esperanza no es deseo de qué. Nosotros los seres humanos confundimos la palabra. La palabra esperanza desde la perspectiva humana es ojalá que. Por ejemplo, el niño dice así, ojalá que mi padre me regale una bicicleta en Navidad. Eso es esperanza. Pero la esperanza cristiana no es el deseo de que suceda algo, es la certidumbre de que va a suceder. ¿Por qué? Porque la esperanza del cristiano no está fundada en promesas humanas. Tú como ser humano puedes prometer con la mejor de las buenas intenciones. Por ejemplo, el día que te casaste, le prometiste a la esposa que la amarías toda la vida hasta que la muerte los separe. Y de repente esta noche aquí o a través del satélite estoy predicando para más de una persona que esa promesa terminó en 5 años o en 10 años o en 15 años o en 20 años. Y cuando tú prometiste que amarías a esa mujer hasta que la muerte los separe, no estabas mintiendo, lo estabas haciendo de todo corazón, querías que así fuese. Tú le prometes, por ejemplo, a tu hijo, te voy a comprar una bicicleta en Navidad, pero ¿qué pasa si faltando 2 meses para Navidad pierdes el empleo? Y llega Navidad y por más que quieres cumplir tu promesa no puedes.
Porque los seres humanos estamos limitados por nuestra humanidad, somos seres finitos. Pero la esperanza del cristiano no se basa en promesas de seres humanos finitos, sino en la palabra de un Dios infinito, para quien no hay imposibles, para quien no hay la palabra imposible. Sabes, querido, no importa cómo estás viviendo en este momento, no importa si estás esclavizado de sentimientos, de pensamientos que no te puedes, de los cuales no te puedes libertar, porque te digo una cosa, el ser humano es un misterio dentro de sí. Este aspecto que ustedes ven de mí es lo que ustedes pueden ver, pero ustedes no pueden conocer las cavernas profundas que hay dentro de mi corazón. Y cuando estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Cosas que nadie conoce, cosas que nadie sabe, pozos oscuros de nuestra alma a donde nosotros mismos tenemos miedo de entrar y preferimos decir que eso no existe. Pero la verdad es que no somos felices. Llega la noche, no puedes dormir, te desesperas y dices, Dios mío, ¿qué me falta? Hay algo que te está faltando. Mejor, hay algo que te está sobrando. Te están sobrando los complejos y los traumas que arrastras en la vida sin querer arrastrar y que no te dejan ser realizado, pleno y feliz. Tú puedes ser próspero en la vida financiera, tú puedes ser próspero en la vida buscando fama, en la vida profesional, en la vida personal. Tú puedes ser próspero en todo, pero hay algo que te falta porque tu corazón siempre está vacío. Jesucristo promete que si tú vienes a Él, Él llena ese vacío. Y esa promesa está fundada en la palabra de un Dios infinito que no falla. A lo largo de mi vida he conocido personas de todos los tipos, gente poderosa, políticos famosos en el mundo, artistas de televisión, de cinema. Este mediodía estaba durante el almuerzo conversando con un grupo de amigos, contándoles mi encuentro con unas estrellas de Hollywood allá en Estados Unidos. Gente que cuando van entrando en la conversación espiritual, de repente las lágrimas comienzan a salir por los ojos y dicen, me falta, tengo dinero, tengo fama, pero cuando llega la noche me acuesto y no logro dormir, me volteo en la cama de un lado para otro, ¿qué me pasa? La falta de la esperanza que solo el cristiano puede tener. Por eso, cuando eres llamado a la salvación, eres llamado a la esperanza. Ahora, Judas, después de saludar y decir todo eso, mira lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, y no hay salvación sin gracia. Escucha, cada vez que tú encuentras la palabra salvación, tienes que relacionarla con la palabra gracia, porque no hay salvación sin gracia. La salvación no es porque te portas bien, la salvación no es porque vives un código de conducta, la salvación no es porque estudias la Biblia, la salvación no es porque guardas los mandamientos, la salvación no es porque vas a la iglesia, la salvación no es porque das dinero para obras de caridad, la salvación no es por merecimiento, la salvación es por gracia. No pagas nada, no haces nada, no mereces, simplemente Dios por amor te la ofrece. Todo lo que tienes que hacer es recibirla. Y yo tuve un grande profesor, un teólogo famoso que decía, Bullón, estás equivocado, tú no tienes ni siquiera que recibirla. Le dije, ¿cómo no? Me dicen, solo no tienes que rechazarla, porque la salvación es simplemente por gracia. Ahora, Judas dice a sus lectores, yo quería escribirles a ustedes sobre nuestra salvación común, pero tuve que cambiar el propósito de mi carta por un motivo que vamos a ver un poco más adelante. Pero mi intención primera fue escribirles a ustedes acerca de nuestra común salvación. Voy a hablar de dos tipos de gracia esta noche: la gracia común y la gracia de la salvación. ¿Qué es la gracia común? Poca gente entiende esto. Mira, cuando el ser humano cayó en el pecado, este mundo todo fue condenado.
La Biblia es contundente al afirmar que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Y esta noche yo diría, de los cuales yo soy el segundo. Todos pecamos. Isaías dice que desde la cabeza hasta la planta de los pies, en nosotros no hay nada sano. Todo es llaga podrida, palabras de Isaías. Y entonces, la recompensa del pecado, la consecuencia del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Todos estamos condenados a morir. No hay un justo entre nosotros. No hay quien haga el bien. Estamos perdidos, pero no solamente nosotros, sino la naturaleza, el planeta. Cuando Adán y Eva pecaron, el planeta todo quedó condenado. Merecíamos la muerte. Si no fuese por la gracia de Dios, todos estaríamos muertos. ¿Qué pasaría si mañana no sale el sol? ¿Qué pasaría si comienza a llover y no para de llover durante 50 días? ¿Qué pasaría si la tierra no produjese? ¿Qué pasaría si no hubiese lluvia y sol en un periodo natural, determinado por la naturaleza? Estaríamos todos perdidos. Pero ¿por qué esta tierra maldita por el pecado produce? ¿Por qué podemos comer? ¿Por qué todavía el ser humano es capaz de inventar la tecnología que está llevando este mundo a pináculos nunca imaginados? ¿Por qué? Por la gracia común, la gracia de la cual todos usufructuamos. Jesús lo dijo, cuando sale el sol, sale para los malos y para los buenos. No necesitas creer en Jesucristo para que la tierra te alimente. No necesitas creer en Jesucristo para que la lluvia moje tu tierra. No necesitas el amor de Jesucristo para que tú tengas un concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Porque si no, todos seríamos asesinos, todos seríamos ladrones. Pero por la gracia común del Señor Jesucristo, todavía resta el buen sentido en el ser humano. Todavía hay gente que da dinero para obra de caridad sin creer en Dios. Todavía hay gente que respeta principios morales sin conocer la palabra de Dios. Eso es la gracia común. Creas o no creas, creas en lo que creas, todos somos recibidores de la gracia común. Pero la gracia común no te salva. Te ayuda mientras estás vivo en esta tierra, pero no te salva. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos fueron condenados no a esta muerte, no a esta muerte que mañana tú y yo vamos a morir. Oh querido, no tengas miedo de esta muerte. Yo tengo una estadística que no falla. Mira, escucha bien la estadística. De cada 100 personas, las 100 mueren. Entonces no te asustes con la muerte. Porque si no es hoy, va a ser mañana. Porque si no es este año, va a ser el próximo año. Esta muerte no es nuestra enemiga. Esta muerte es un sueño, de acuerdo a las palabras de Dios. Ese es mi tema de otra noche. Pero tenemos que tener pavores de la muerte eterna. Y cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, fueron condenados a esa muerte eterna. Y la gracia común que permite que la lluvia caiga, que la tierra produzca, esa gracia común sirve a todos, pero no te salva, apenas te ayuda a vivir en esta tierra. Si quieres salvación eterna, necesitas la gracia salvadora de Cristo. La gracia común la recibes aunque no la quieras, pero la gracia salvadora tienes que querer. El Señor Jesús no te puede obligar a recibirla. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Y Dios te ama tanto que de una manera o de otra manera siempre está tocando la puerta de tu corazón. La palabra de Dios dice el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si me abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Bueno, el plan de el plan de Judas era escribir a sus lectores acerca de la salvación, de la gracia maravillosa que les permitía crecer en la vida espiritual. Pero ¿qué sucede?
apareció gente llamada por Judas falsos maestros, trayendo teorías extrañas, con la Biblia abierta. Ahora hay una cosa interesante aquí, queridos. El enemigo, el diablo, no es una idea. Hay psicólogos que creen que el diablo es una fantasía psicológica para disculpar nuestras actitudes hacia el mal. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el diablo no es una fuerza, no es una idea, no es un pensamiento. El diablo es una realidad. El diablo es un ángel, fue creado perfecto. ¿Por qué un ángel perfecto escogió el camino del mal? Es un misterio. La Biblia no explica, pero te voy a decir alguna cosa. Mira, Lucifer fue creado perfecto, pero para ser perfecto tenía que ser libre, porque ningún ser que no tiene libertad puede ser perfecto. Lucifer fue creado perfecto, entonces fue creado libre. Pero para ser creado libre, él tenía que tener el derecho de escoger, porque si no podía escoger, ¿cómo podía ser libre? Y si no fuese libre, ¿cómo sería perfecto? Ahora, para poder escoger tendría que ver por lo menos dos caminos: la posibilidad del bien y la posibilidad del mal. Porque si no hubiesen dos caminos, ¿cómo podría escoger? Y no pudiendo escoger, ¿cómo sería libre? Y no siendo libre, ¿cómo sería perfecto? Ahora, tú me vas a decir, entonces ya existía antes de Lucifer la posibilidad del bien y la posibilidad del mal. Claro que existía, porque si hay bien tiene que haber mal. Existe la posibilidad del mal. Entonces, ¿Dios creó el mal? No, no creó, porque la posibilidad de no es Él. Y te hago un ejemplo. Todos nosotros tenemos posibilidad de contraer SIDA, ¿sí o no? ¿Quiere decir que estamos con SIDA? No. Entonces, la posibilidad es una cosa, la realidad es otra cosa. El hecho de existir la posibilidad del mal no quería decir que existía el mal. ¿Qué pasó con un ángel perfecto? Que podría haber escogido la posibilidad del bien, pero escogió la posibilidad del mal. Es un misterio, la Biblia no explica. Y si la Biblia no explica, yo tuve otro grande profesor que me decía: Bullón, aprende a respetar el silencio de Dios. Y lo que Dios no explicó, no trates de inventarlo, ni trates de explicarlo. Y si la Biblia no me explica a mí, ¿por qué voy a tratar de explicarles esta noche nada? Yo solo les digo, Lucifer era perfecto, podría haber escogido el bien, escogió el mal. Pero desde ese día trató de destruir la vida de los seres creados. Y él tiene una técnica. Él, cuando quiere destruir tu vida, destruir a tus hijos, destruir a tu matrimonio, destruir tu vida profesional, tu vida financiera, él no se presenta y dice: hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy el diablo, vine aquí para destruirte. Él no va a hacer jamás eso. Inclusive porque si él se presentase como diablo, tú sales corriendo. Tú no puedes resistir la presencia del diablo. Entonces, él quiere destruirte. Y si se presenta como diablo, vas a correr. Entonces él se disfraza. Y generalmente se disfraza de cosas buenas. Para tentar a Adán y Eva en el jardín del Edén, se disfrazó de una serpiente. Hoy día dices tú: qué asco la serpiente. Pero en el Edén, la serpiente no era el animal asqueroso de hoy. No se arrastraba en el suelo, no comía polvo de la tierra. Si tú lees la Biblia, vas a ver que todo eso es consecuencia del pecado. Antes de eso, la serpiente volaba, era colorida. Cuando el sol salía era un espectáculo, parecía un arco iris. El enemigo se presentó a Adán y Eva vestidos del animal más bonito, disfrazado del animal más bonito. Cuando trató de destruir a Jesús en el desierto, no se presentó como diablo, se presentó como un ángel de luz. Y aquí el enemigo se presentó a la iglesia para la cual Judas está escribiendo, no vestido de diablo, sino con la Biblia en la mano. El diablo es especialista en usar la Biblia. En el desierto se presentó a Jesús, le dijo: mira, aquí está escrito, si eres el Hijo de Dios, estaba escrito. Pero el enemigo agarra el texto y lo tuerce. Te hace creer algo que no está. Por eso el deber del cristiano es tener la palabra de Dios en la mano y confirmar
si lo que el predicador está hablando está escrito. Ir a la casa, meditar, pensar, ¿es eso mismo que él dijo? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Tú eres un ser humano inteligente. Tú no puedes dejarte llevar únicamente por lo que los hombres dicen. Tú tienes que confirmar con tus ojos, con tu entendimiento, con la sabiduría que Dios te dio, si lo que está escrito en la palabra de Dios es eso mismo lo que has aprendido, es eso mismo lo que te están enseñando. El pueblo para quien Judas escribió estaba dejándose llevar por enseñanzas extrañas, y entonces Judas cambia su propósito. Dice así: yo quería en primer lugar escribir hablando de la salvación de todos nosotros, pero voy a dejar este asunto. Ahora voy a combatir, voy a escribirles preparándolos para resistir las tentaciones del diablo. Miren, les voy a leer de nuevo el texto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Interesante. Judas dice: yo quería hablar de la salvación. Esto es importante, pero en este momento me es necesario combatir a los enemigos que están viniendo a destruir el tema de la salvación. Yo quiero que tú entiendas esto, porque esto es útil en la vida, en todos los aspectos de la vida. Una cosa es importante, otra cosa es necesaria. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros fracasamos en la empresa, en el trabajo, en la familia, hasta en la vida espiritual? Porque no sabemos distinguir lo que es importante de lo que es necesario. El diccionario define la palabra importante como algo de mucho valor, algo que merece ser hecho, algo que debe tener prioridad, pero define la palabra necesario como algo que tiene obligatoriamente que ser hecho. Lo necesario tiene que estar en primer lugar, y lo importante, aunque es importante, aunque vale mucho la pena ser hecho, tiene que pasar a un segundo lugar cuando lo necesario aparece. El problema nuestro es que lo necesario no siempre brilla, pero lo importante fascina, lo importante brilla. Y muchas veces nosotros corremos atrás de lo que es importante y nos olvidamos de andar atrás de lo que es necesario. Por ejemplo, esta vida es importante. Hay que tener éxito espiritual, hay que tener éxito en la familia, en la vida profesional, en la vida financiera, en las relaciones humanas. Todo es eso importante. Cuidar nuestra vida, proteger nuestro cuerpo, hacer ejercicio todos los días, alimentarse saludablemente, todo eso es importante. Pero cuidar de la vida eterna es necesario. Y sin embargo, si nosotros usásemos 10% del tiempo que usamos para las cosas de esta vida, usásemos 10% para las cosas de la vida eterna, nuestra vida cambiaría completamente. Trabajar, dar tiempo a nuestros negocios es importante, pero darle tiempo a la familia es necesario. Pero eres fascinado por el trabajo y te olvidas de los hijos, y solo te das cuenta y te arrepientes cuando descubres que tu hijo está en las drogas y ya no puedes rescatarlo. La familia es importante, pero Dios es necesario. Si tú corres atrás de lo importante, un día vas a descubrir que puedes haber conseguido mucha cosa, pero que todo estaba construido encima de barro. Por eso el Señor Jesucristo un día dijo así: bienaventurado el hombre que edifica su casa encima de la roca es Cristo. Porque cuando la lluvia venga, cuando la tempestad llega, el que construyó su casa en la roca permanecerá firme. Pero ay del hombre que construye su casa en la arena. Cuando la lluvia llegue, la lluvia se va a llevar todo. En Washington la semana pasada, en Nueva Jersey, Nueva York, sucedió
lo que todos ustedes conocen. Allá no se construyen casas de ladrillo como aquí, cemento, fierro armado, eso es propio de aquí. Ustedes, los que alguna vez han ido a Estados Unidos, se habrán dado cuenta que todas las casas son de madera, por fuera muy bonitas, bien pintadas, bien lindas, por dentro también una estructura maravillosa, todo es madera. Y cuando el huracán viene, ay de aquel que construyó su casa de madera. Yo quisiera ver ese mismo vendaval viniendo aquí, si va a llevar las casas de ladrillo, de cemento y de fierro armado. Eso es lo que Jesús dijo. Construye tus decisiones, construye tus conceptos, construye tu vida encima de la roca. Dale a Dios el primer lugar. Él es necesario, esto es obligatorio. Sin esto no tienes nada. Ahora, pasa tu vida construyendo encima de la arena del poder, la arena de la fama, la arena del dinero, la arena de la realización personal. Pero cuando venga el dolor, cuando venga la tristeza, cuando venga la enfermedad, cuando venga la tragedia, porque querido, más tarde o más temprano la enfermedad va a tocar tu vida. Cuando llegue eso, ¿a dónde va tu esperanza si todo lo que has construido en la arena? Por eso la Biblia es contundente al afirmar: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. No tengas miedo de seguir al Señor Jesús. No tengas miedo de hacer de Él la prioridad de tu vida. A lo largo de mi ministerio encuentro gente que dice: pastor, yo no merezco. Si tú sientes esta noche que no mereces, tengo una grande noticia para ti. La salvación es para los que no merecen. Si esta noche estoy predicando para alguien que siente que merece, tengo una triste noticia para ti. La salvación no es para ti. La salvación es para los que no merecen. Si tú sientes que no tienes fuerzas, la salvación es para ti. Si tú sientes que has pecado demasiado, la salvación es para ti. Si tú piensas que para ti ya es demasiado tarde, no es verdad. Ven al Señor Jesucristo, entrégale tu vida como eres. Oh queridos, yo quisiera encontrar la palabra exacta para decir cómo tú necesitas de Jesús. Pena que a veces, mientras las cosas van bien, tú no te das cuenta de eso. A veces la vida tiene que golpearte. Tienen que golpearte tan fuerte. Tienes que llegar a un punto en tu vida que no sabes para dónde ir, qué hacer, para entender que necesitas de Jesús. El caso de Marcos es un caso impresionante. Este muchacho nació en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Emigró para España en busca de nuevos horizontes. Allá en España comenzó a ganar euros. La juventud comenzó a malgastar los euros que ganaba. Pasaba noches enteras en clubes nocturnos, centros de diversión. Aprendió a beber, gastaba el dinero en bebida, en mujeres, una vida completamente desreglada. Se enfermó terriblemente, fue al médico, el médico le dijo: mira, si tú no paras de beber, tú no paras de pasar noches y noches sin dormir, estás condenado, no tienes salvación. Pero él insistió. 4 años de una vida completamente desreglada. Así como fácil entraba el dinero, fácil salía de sus manos, hasta que un día lo que el médico dijo se cumplió. Adquirió un mal terrible, no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. ¿Qué hago más aquí en este país? Tomó el primer vuelo y volvió para su tierra, La Paz. Con el poco dinero que había traído, abrió una tienda de repuestos Volvo y aparentemente le iba bien, luchando con el problema de salud. Un día fue a arreglar una documentación a un departamento del Estado y conoció a una niña, comenzaron a conversar, salieron a tomar un refresco y la niña le dice: mira, ¿quieres ser mi amigo? Sí, te invito esta noche a mi iglesia. ¿Qué? Te invito a mi iglesia. ¿Tú eres de alguna iglesia? Sí, soy de la iglesia adventista. La cabeza de Marcos volvió a sus años de niñez,
cuando tenía un tío adventista que le hablaba de Jesús. Todo eso era historia. Ese día, antes de llevar la documentación para ese departamento, él tuvo un sueño. Despertó asustado, pero con una sensación: solo Dios es mi única salida. Oh Señor, te necesito. ¿Dónde te encuentro? Ayúdame a encontrarte. Horas después la niña le dice: ven a mi iglesia. Era la respuesta de Dios. Marcos fue a la iglesia. Pasaron algunos meses. Marcos hoy día es novio de esa chica. Y esta noche Marcos viajó desde La Paz aquí para entregar su vida a Jesús y decirle al Señor: Señor, a partir de hoy yo quiero vivir únicamente para ti. Marcos, tu historia es sorprendente, porque cuando después fuiste al médico en Bolivia, después de haberle entregado el corazón al Señor Jesucristo, el médico te hizo un examen, te hizo otro examen y finalmente dijo: Marcos, tú no tienes absolutamente nada. Así como Dios curó tu cuerpo, Dios curó tu alma, estás limpio. Tus años en España son una historia que queda completamente lavada para siempre. Por la fe que tienes en Jesús ahora, para el perdón de todos tus pecados pasados, como ministro de Evangelio, el pastor Stanley, por mandato bíblico, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que las cámaras cierren en los ojos de Marcos ahora. Pero yo quiero que el mundo vea los ojos, el brillo de los ojos de un hombre que le acaba de entregar el corazón a Jesús. Marcos, mira, Marcos, mira aquí a la cámara, por favor. Yo quiero que la cámara cierre en el rostro de ese muchacho. Esa paz, querido, esa paz solo el Señor Jesucristo puede dar, nadie más. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Tú puedes andar por el mundo, tú puedes correr por el mundo entero buscando paz, buscando esperanza. Jamás la vas a encontrar, el dinero no te va a dar, el conocimiento humano no te la va a dar, la familia no te la va a dar, el poder no te lo va a dar. Jesús te da la paz y no te cobra nada. Ven a Jesús. Ahora voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los bautizados, esta invitación es para aquellos que todavía no le han entregado el corazón a Jesús. Tú donde estás, a través del satélite, levántate allá, ve, adelante hay alguien esperándote. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí? Entrégale a Jesús tu corazón. En el nombre de Jesucristo, vengan, yo los espero aquí. Hoy es el día de buena nueva para ti, ven.
Qué lindo grupo de personas tenemos aquí, queridos, ustedes son maravillosos. Yo también tuve que tomar mi decisión un día de seguir a Jesús y no me arrepiento. Ministro, qué alegría tenerla aquí adelante. Dios tiene un plan lindo para su vida, para la vida de cada uno de ustedes. Lo que han vivido hasta aquí, lo han vivido solos. Una cosa es vivir solo, otra cosa es vivir con esperanza. La esperanza te motiva, pero no es esperanza humana, es la esperanza divina. Pueden haber montañas, nada te va a atemorizar. Pueden haber desafíos, pueden haber enemigos. Cristo está en el comando de tu vida. Él te va a llevar hasta el fin. Si en esta vida no nos vemos, quiero verlos en el reino de los cielos, victoriosos, felices. Pero en esta tierra, mientras Cristo no venga, Él va a obrar maravillas en tu vida. Esta misma semana lo vas a ver los milagros de Dios en tu vida. Tú eres especial, tú eres un tesoro separado en las manos de Dios. Él te va a llevar con su amor. Yo voy a pedir al coro que vuelva a cantar el himno, porque en todos los lugares, en este momento en tu iglesia, el anciano, el pastor está adelante esperándote. Levántate y ve y toma la decisión de entregarle el corazón a Jesús, de vivir para Él. Hoy, este es el momento, el Espíritu de Dios te está llamando. ¿Qué esperas? ¿Te vas a quedar sufriendo? Oh querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en la vida. Ven a Jesús, entrégate a Él. Y si tú estás aquí sufriendo, levántate y ven, no te quedes sentado. Hoy es el día de buena nueva. Ven a Jesús, te espero aquí. Vengan lentamente. Déjenme orar por ustedes ahora. Querido Padre, toca la vida de estas personas. Yo extiendo mi mano, pero quisiera que sea tu mano poderosa que toque estas vidas y coloca paz en estos corazones. Hoy ha llegado la salvación a estas vidas. Esta noche dales un sueño como nunca tuvieron, con paz, con perdón, con certidumbre, con esperanza, sabiendo que están en tus manos y nunca más estarán solos. Quédate con ellos y acompáñalos hasta el fin.
En el nombre de Jesucristo. Amén.